siempre es el límite inferior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. O bien la cota inferior y la cota superior del área que yo quiero aproximar. Por definición, el A va a ser el valor 0, el inicial. Y el final, que va a ser el XN, va a ser B. Ahora, yo voy a partir este intervalo, porque es un intervalo entre A y B, lo voy a partir en n partes iguales. Y eso me va a definir el delta X. Y delta X viene siendo el ancho de cada rectángulo. Viene siendo el ancho de cada rectángulo. Ahora, yo voy a establecer los valores que van a determinar los límites de cada rectángulo. Y para ello tengo que sacar la X y-ésima. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago por inducción. El primer valor es A. El valor 0 es A. El primer valor es A más delta X. El X2 va a ser A más 2 delta X. Así, el X y-ésimo va a ser A más I delta X. De tal manera que el último va a ser B. ¿Se entiende o no? Eso lo hemos visto muchas veces. Sí, profe. Entonces, ¿qué vienen siendo estas X? Son estas. X1, X2, X3, X4, así hasta llegar a Xn. Y van a ser los valores que van a determinar los rectángulos. ¿Sí? Cada rectángulo tiene un ancho que es delta X. Pero, ¿quién determina la altura de los rectángulos? Lo que va a determinar la altura de los rectángulos es el X y-ésimo asterisco o el X y-ésimo virtual, o el X y-ésimo muestral, que puede ser, yo les dije, puede ser cualquiera de cada ancho. Si yo voy a analizar este primer rectángulo, el X1 muestral, ¿por qué X1 muestral? Porque es el primer rectángulo. Si fuera el segundo rectángulo sería X2 muestral. Pero X1 muestral no es lo mismo que X1. Puede ser, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo se los dije, tú eliges qué valor para que la altura sea esto. Incluso se los expliqué. Les dije, los que comúnmente se utilizan son el de la izquierda, el de la derecha o el medio. Y hasta dibujamos un área y les dije, miren, fíjense cómo es la altura si cogemos el de la izquierda, o si cogemos el de la derecha, o si cogemos el del medio. Incluso dijimos, miren, fíjense cómo si el valor muestral está 3/4 partes a partir del inicial, se logra una mejor aproximación. ¿No explicamos todo eso? Sí, profe. Entonces, este valor es el que me va a determinar la altura. Ahora, en una suma de Riemann, va a ser el mismo en cualquier rectángulo. Y de hecho yo les dije, en una suma de Riemann prácticamente se está cogiendo el de la derecha, ¿sí o no? Porque para el primer rectángulo cogimos este, para el segundo rectángulo esto, se está cogiendo el de la derecha. ¿Sí o no se les explicó eso? Sí, profe. Entonces yo necesito que pongan atención.
¿sí? O sea, tienen el libro, hay que leer. Obviamente no he subido los vídeos, los vamos a subir, pero eso viene en su libro, ¿sí? Y además están tomando notas. Quiero pensarlo. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Y también se les dijo, si n tiende a infinito, ¿qué pasa si n tiende a infinito? ¿Qué pasa con delta x? Con el ancho de cada rectángulo. Se aproximan a 0. Se aproxima a 0. ¿Y qué va a pasar con la x y ésima asterisco? Si esto al n tender a infinito y esto tender a 0, implica que se va a convertir, como había dicho el joven, se va a convertir en una línea recta, y eso también se los había dicho prácticamente. ¿Qué va a pasar entonces con el valor muestral? ¿Qué? ¿Sería uno solo? Sería uno solo. Exactamente, sería uno solo, y ese se les dijo. Si n tiende a infinito, delta x tiende a 0, y por lo tanto, cualquier valor muestral va a ser uno solo. El de la derecha va a coincidir con el de la izquierda y con el punto medio, con el que está a la mitad, 3/4 partes, 1/8 parte, ¿sí o no? Sí. Entonces yo necesito que se concentren. Y una vez, ¿se van a concentrar, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Todo eso lo hemos estado explicando. ¿Sí? Entonces, esto ya saben, por favor, ¿eh? ¿Sale? ¿A dónde se lo mandamos? Háganlo y ya luego vemos. ¿Ok? Entonces, si se fijan en ese ejercicio, en este ejercicio no es una suma infinita porque nos está diciendo que dividamos en 4. Y de hecho este también. Y aquí nos está pidiendo lo que yo les había comentado, que se estaba cogiendo como punto muestral, por ejemplo, el de la derecha, el de la izquierda o el del medio. Generalmente son los que se utilizan comúnmente. Es difícil que se saquen los que están 3/4 partes, una octava parte. ¿Por qué? Pues porque si yo decido que sean del mismo tamaño, y sobre todo pues se entiende que el que está en la mitad es el promedio, sí se pensaría que da una mejor aproximación, aunque esto no necesariamente es así, me va a dar diferentes valores. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Vamos a aproximar, aquí sí es una aproximación porque es con n igual a 4, no es infinito, y vamos a hacer esa suma de Riemann con 4 particiones, cogiendo como valor muestral el de la derecha, el de la izquierda y el del medio. ¿Se entiende el ejercicio, sí o no? Estoy esperando. O sea, lo tenemos que hacer 3 veces con cada uno de los puntos, profe. Sí. Ah, ok. ¿Se entendió? Sí. Entonces necesito que se concentren y que pongan atención acá, ¿eh? ¿Ok? Sí. A ver, vamos a hacer el 44. Díctanmelo, por favor. ¿Quién es la función? Ya igual a 1 sobre X. Estoy diciendo el 44. Ah, perdón. Ya igual a coseno de X. Ya le voy a poner f de x. Recuerden que lo correcto es poner f de x. Si yo le pongo y igual a coseno de x, no está mal, pero lo voy a analizar como función. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, ¿de dónde a dónde es
El área. De menos infinito. No, es cierto. No. A ver, Menos pi medios a pi medios. de menos pi medios a pi medios. Y quedamos que lo vamos a hacer con n igual a 4. ¿Sí? Bueno, aquí para hacerlo un poquito más ilustrativo voy a dibujar la gráfica. No me dice que haga la gráfica, de hecho no es necesario. Lo puedo hacer sin la gráfica, pero yo la voy a hacer para que pues quede más claro qué es lo que se va a realizar. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Van a poner atención? Sí, profe. Sí, profe. Si no, ya saben, ¿eh? A ver. Pi medios, pi, menos pi medios, menos pi. Ahora, la función coseno varía entre menos 1 y 1. Vamos a trazar esas cotas. Bueno, eso, pues sí, o sea, son cotas a fin de cuentas, son valores máximos y mínimos entre los que puede variar la función. Yo me acuerdo que esa sería la gráfica. Claro que esto sigue así, ¿verdad? Pero ya con eso es más que suficiente porque me dice que es de menos pi medios a pi medios. ¿Se entendió o no? Sí. Se entendió. O sea que lo que yo quiero sacar, aproximar más bien, es esta área. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora me dice n igual a 4, o sea que esto lo voy a dividir en 4 partes. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a sacar... ¿qué sí está grabando? Vamos a sacar el delta x, que va a ser pi medios menos pi medios sobre 4. Esto me va a dar pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y vamos a comenzar. A ver, el x0 obviamente va a ser menos pi medios. El x1 va a ser x0 más delta x, o lo que es lo mismo a más delta x, es decir, menos pi medios más esto. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Bien. Acuérdense que no hago la suma. No hago la suma. Bueno, sí lo puedo hacer. Aquí sí. ¿Por qué aquí sí la puedo hacer y no hay problema? Porque no es infinita. Cuando es infinita, ¿sí se acuerdan que teníamos que sacar el xy? Pues cuando era infinita, ahí sí teníamos que sacar una formulita para la xy. Pero aquí como no es infinita, sino finita, sí podemos hacerlo. Aquí sí. A ver, váyanse sacando esta suma, por favor. Luego sigue x2. X3 y X4. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. A ver, ¿ya se la sacaron? Menos pi cuartos. Menos pi cuartos. Esta.
Es 0, profe. Pero, 0, sí, pi cuartos y obviamente pi medios. ¿Están de acuerdo? sí. Bien. Ok. Ahora vamos a hacer la suma de Riemann. La suma de Riemann. Por la derecha, por la izquierda y por la mitad. Vamos a comenzar con la de la derecha. Ahora, yo les recomiendo, miren, hay que utilizar una nomenclatura correcta, una nomenclatura elegante. No hay que perder la elegancia, ¿sí? La elegancia es parte de la personalidad, hay que tener esa personalidad que pues nos describe, ¿no? Y la idea es que nos mostremos como alguien que está disfrutando las cosas y por lo mismo lo está haciendo con detalles. Y esos detalles son lógicos. De tal manera que esos detalles cualquier persona que no sepa matemáticas sea capaz de entenderlo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, primero que nada yo quiero aproximar el área. ¿Están de acuerdo? Y lo voy a hacer por la derecha, por los valores de la derecha. Y como lo voy a hacer con los valores de la derecha, eso lo voy a representar con D de derecha. El Stewart, como yo utilizaba la versión en inglés, le ponía R mayúscula de right. ¿Sí están de acuerdo? Aquí, pues, viva nuestro idioma español, D. Luego, Sí, profe. y como son 4 pedacitos, le voy a poner subíndice 4. O sea, por la derecha, con 4 particiones. ¿Se entendió o no? Sí, Se entendió, sí. Entonces, esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de la función. ¿Quiénes son los valores por la derecha? Este y este. Si no me creen, vean. El primer valor, acuérdense que estos no son propiamente los valores muestrales. Estos son los límites de cada intervalo. Menos pi cuartos, 0, pi cuartos, pi medios. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Entonces, como lo estoy haciendo por la derecha, voy a coger este y este. ¿Se entendió o no? sí. Entonces, los rectángulos van a ser así. Acuérdense entonces que la altura lo va a definir el de la derecha. No oigo. Sí, profe. Bueno, aquí y luego el otro. El otro, fíjense, si están de acuerdo que va a ser un rectángulo de altura 0, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque es el de la derecha y el de la derecha es el del x2. ¿Y cuánto vale la función en x2? Pues 0. ¿Sí o no? Perdón, en pi medios. ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien, aquí le voy a poner x derecha y écimo, porque son los de la derecha, por la base que es delta x. ¿Se entendió o no? Sí, ¿Sí? Y entonces, ¿eso cuánto es? Esto, ya para cuestiones prácticas, vamos a ponerlo así. El área del primer rectángulo y el área del primer rectángulo es base. Fíjense cómo todos tienen la misma base. Bueno, lo voy a poner mejor. Es altura. ¿Cuánto vale la altura? La función evaluada en x1 por delta x. Más el segundo rectángulo, la función evaluada en x2 por delta x. El tercer rectángulo, la función evaluada en x3 por delta x. Y luego, ¿sí o no?
¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, entonces- estoy de acuerdo. Aquí puedo factorizar delta x y nada más me va a ser f1, f de x1, f de x2, f de x4 más, perdón, por delta x. O sea que sería f de x1. Bueno, a ver. Sería así. ¿Sí o no? Ahora, Sí. ¿cuánto vale la función evaluada en x1? Pues va a ser coseno de menos pi cuartos. Más, ¿cuánto vale la función en x2? Coseno de 0. Más, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría? Coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos. Luego, Coseno de pi medios. coseno de pi medios. Por, ¿cuánto vale el delta x? Pi cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Esta y esta vale lo mismo. Vale raíz de 2 sobre 2. ¿Sí o no? Coseno de pi cuartos y coseno de menos pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Luego, Sí, profe, son iguales. son raíz de 2 sobre 2, ¿no? Sí. Ok. Entonces sería raíz de 2. ¿Están de acuerdo que la suma de estos dos me da raíz de 2, verdad? Luego, coseno de 0 vale 1 y coseno de pi medios vale 0. ¿Sí o no? No oigo. Oigo. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Va a ser raíz de 2 más 1 sobre 4 por pi. ¿Sí? Unidades cuadradas. ¿Por qué no hago la operación? ¿Por qué no digo, a ver, pues raíz de 2 es tal más 1 entre 4 y luego por 3 puntos? Porque no es correcto. Sí lo pueden hacer, pero no es correcto. Generalmente en matemáticas, si los números son irracionales, se dejan indicados. No es conveniente sacarlo en decimales. Sin embargo, pues últimamente yo me he fijado que mucha bibliografía sí lo pone en decimal. Entonces, a ver, sáquenlo en decimal, aunque no es correcto, pero a ver rápidamente, ¿cuánto es en decimal? Uno punto 8961. ¿Todo? Sí. ¿Sí es eso? Bueno, es 1.89611889.8. ¿Sí, Sí, sí, es eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto entonces? 1.896118. Ya con eso. Obviamente aquí sí le pongo aproximado, ¿eh? ¿Por qué? Porque este y este son aproximaciones. Este es aproximación de este. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Bien. Ok. Ahora, vamos a hacerlo por el punto medio. Ahora el área la vamos a aproximar con el punto medio y para diferenciar o para especificar que es con el punto medio le vamos a poner la letra M y obviamente con 4 particiones, indicando que estoy tomando puntos medios de las 4 particiones que hay. Entonces esto sería así. Aquí es un 4. F de X, M y décima por delta X. Y aquí ya nada más, pues pongo los valores. Fíjense bien, en el punto medio, obviamente no voy a usar estos. Estos los utilizo cuando es el de la derecha o el de la izquierda. Para el de la izquierda sí me sirve. ¿Por qué? Porque si se fijan que son los valores extremos. Ya no importa si es por la derecha o por la izquierda. Pero no son puntos medios. Entonces, eso los voy a tener que sacar ahorita
y los voy a poner ya directamente. Entonces, por ejemplo, no voy a poder hacer esta. ¿Por qué? Porque esta la hice en base a los extremos de los rectángulos y ahora no van a ser los puntos muestrales los extremos. Entonces ya directamente voy a poner, a ver, la función, ¿quién sería el primer punto medio? Este, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí. A ver, voy a poner con color rojo los rectángulos, ahora con rojo no. Le voy a poner azul. Azul. Y a ver, se los voy a poner azul y déjenme buscar otro color diferente. A ver. Se los pongo azul. ¿Y quieren que se los ponga morado? Sí. Bueno. Sí, porque el color naranja. Bueno, a ver, entonces, fíjense. Azul los del medio. Esta va a ser la altura y entonces va a ser este rectángulo, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí. Sí, profe. Y luego del segundo rectángulo va a ser así. ¿Sí se ve la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Vean. Del segundo va a ser así. Y del cuarto va a ser así. Entonces fíjense ahora cómo cuando era por la derecha, el último rectángulo no tenía área. Este está mal. Se supone que hay simetría. Nada más que como lo estoy haciendo a mano, pareciera que este rectángulo está más alto que este, pero no. Sí están de acuerdo que, ¿se acuerdan lo que era una función simétrica, no? Es una función simétrica con respecto al eje Y. La función coseno es una función impar, ¿se acuerdan? Entonces, como hay simetría, vean cómo este rectangulito mide lo mismo que este debe de medir lo mismo que este. Nada más que pues yo esa parte la hice a mano, por eso como que no quedó muy claro ahí. Ahora sí, ¿están de acuerdo o no? Sí. Profe. Entonces vamos a ver. ¿Quién es el primer valor muestral? Pues va a ser... ¿Cuánto? Menos pi sobre... Menos pi octavos. Menos pi octavos, no. No. A ver. Los 4 pi medios, ¿no? Acuérdense que este es el 0, este es pi cuartos. No miento. Este es pi cuartos. Este sería pi octavos. 3 pi octavos. Pi octavos. 2 pi octavos, que es pi cuartos. ¿Sí están de acuerdo? Y menos 3 pi octavos. Sería menos 3 pi octavos, ¿no? Sí, menos 3 pi octavos, profe. No oigo. Sí, Oigo. profe. Sí, profe. Sí. Bueno, yo no le voy a poner la función. Ya sé que la función es el coseno. ¿Sí se entiende? Más. ¿Cuánto vale el siguiente valor muestral? Pi octavos, Menos ¿no? 1 pi octavo. Menos pi octavos. Luego, pi octavos. No oigo. Sí. Y luego, 3 pi octavos, ¿no? Sí, Oigo. profe. Cierro paréntesis y lo multiplico por el ancho. El ancho sí sigue siendo lo mismo, pi cuartos. Ese no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A ver, entonces sáquense esta suma, por favor. O ya sáquense ya todo, ya lo que les dé multiplicado por pi cuartos. Ya de una vez para sacarlo en decimal. Total.
¿Ya? ¿Sí? Ya multiplicado con pi cuartos, ¿verdad? Ya de una vez. Me da 2.0523. ¿Les da eso? Entonces acabo. Sí, bueno, a mí sí me sale. No sé si los demás también les salgan. Sí. A ver, ¿cuánto? Aproximadamente 2.0523. unidades cuadradas. ¿Sí les da más o menos eso? Sí. Sí. Bueno, ok, vamos ahora con el de la izquierda. Ese lo voy a poner acá arriba. ¿Sí? Oigo, Sí, profe. voy a aproximar el área. Ahora con la izquierda, entonces le pongo i con 4 y esto va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de la muestral izquierda y ésima, izquierda y ésima por el delta X. Bien, entonces aquí sí puedo utilizar esto. ¿Están de acuerdo que sería entonces así? ¿Quién es el de la izquierda del primer Primero sería menos pi medios. X0? Lo voy a poner así. Luego quedamos que se los iba a poner morado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está el morado? Y aquí está. A ver. ¿Sí se fijan que el primer rectangulito prácticamente no va a tener altura? Sí. Y que el segundo rectangulito, para el segundo rectangulito, el valor mensual va a ser este y entonces va a ser así. Sí. ¿Sí? Y para el tercer rectángulo, el valor es este y este, entonces el muestral va a ser este y va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y para el cuarto va a ser así. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. ¿sí o no? Sí. Sí, sí, profe. Ay, el profe desapareció. Como que se corta la señal. Yo creo. Entonces, quién va a ser esta F? ¿Qué va a ser? ¿F de quién? Espérese tantito, profe. No sé si es mi señal o Profe, la es suya, que pero la se está señal. como que cortando. Y se ve Sí. todo pixeleado y borroso. Y se ve Pues borroso, uno, ¿no? profe. Más. Aquí sí va a valer esto. Entonces, ¿qué sigue? No se ve. Del tercer rectángulo, ¿quién es? Profe, ¿sí nos escucha? ¿Quién es? No ¿Cuál? vemos, profe. Profe, ¿sí Profe, nos escucha? Sí. no se distingue nada A ver, de No la se cámara. alcanza a ver. ¿cómo? No se No distingue se nada. alcanza a ver. Se ve muy borrosa su pantalla. Yo sí los escucho. ¿Me oyen? Sí, sí lo escuchamos, pero de Va momento se atrasado el cortó el profe. video. Yo sí los escucho a ustedes. A ver, déjenme ajustar entonces la cámara.
Espérenme. Es que como que fue la señal, por un momento se fue y se vio todo borroso y pixelado, pero ahorita ya parece que Y aparte volvió. ya se acabó la clase, ¿no? Yo en ningún momento los dejé de escuchar. No, nosotros tampoco, pero pues, fue la señal, ¿Se la imagen. escuchan? Pero ahora sí se ve bien. Ya se Sí, ya. arregló. Ahorita sí. Ok, ya. Bien. Ok. F de X0, F de X1, ¿quién seguiría? F de X2 más F de X3. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. profe. Bueno, Profe, ¿no cree que eso lo puede escribir un poquito más abajo? Que como que yo ya lo veo salido de la pantalla y recortado. ok. ¿Cuánto vale este? Coseno. ¿Quién es el X0? Menos pi medios. No oigo. No oigo. Menos pi sobre 4. Coseno de menos pi sobre 4. 0. Coseno de 0. Coseno de pi sobre 4. Bien. Ok. A ver, ¿se la hacen? ¿Se la hacen, por favor, y mañana la checamos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Ok, ¿sí ya anotaron? De todas Yo no alcanzo a ver muy bien lo de arriba. Es que es como que se Esto, sale como lo del foco. Ajá. esto sí se ve en la cámara. Pero es por la no. luz, profe. Por el foco y se ve como ahí iluminado y no se ve. ¿Ahora sí? Sí. Vamos a dejar un ratito para que salga en el video y recuerden que pues ya en el video sale todo, entonces ahí sí se va a notar. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle aquí, continuamos mañana, que pasen excelente tarde, fue un placer estar con ustedes. Dios mediante mañana seguimos. Hasta mañana, profe. Claro que sí, profe. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Y me hacen la tarea, por favor.